Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un video que creo que nos va a ayudar a resolver muchas dudas en el tema de la utilización del chocolate y la cobertura en repostería. Entonces les voy a explicar la diferencia de los dos, cómo utilizar uno, cómo utilizar el otro, pero de la manera más sencilla. No vamos a entrar en historia ni en cosas muy técnicas, simplemente son pequeñas dudas que generalmente los alumnos me hacen en clase y que van a ser sobre todo prácticas en el momento de ustedes trabajar. Así que espero que les guste y empecemos con los tipsitos. Bueno, vamos a empezar con varios tips. El número 1 es tener mucho cuidado con los colorantes que vayan a utilizar. Cuando vamos a teñir chocolate o cobertura, cometemos un error grandísimo y es que utilizamos los mismos colorantes que usamos para el fondant o para las cremas. Generalmente esos colorantes son a base de agua y el agua con el contacto con el chocolate hace que se corte y forme grumos y se nos vuelva una pasta dura. Así que el colorante que deben usar debe ser liposoluble, que es a base de grasa. Ojo, siempre que sea liposoluble, o también pueden utilizar unos colorantes que venden en polvo especiales para chocolate, pero siempre pregunten que los colorantes que compren sí sean a base de grasa para el chocolate. Los otros jamás los pueden usar, así que mucho cuidado porque si no se les daña. Tip número 2, ojo con el agua. El agua es enemiga del chocolate, lo mismo que hablábamos anteriormente. Cuando vayan a derretir chocolate o tengan el baño María o el recipiente de plástico, no puede haber una sola gota de agua, ni en el recipiente ni en la espátula que vamos a usar. Así que mucho cuidado, todo debe estar súper seco. Tip número 3. Cuando estemos trabajando con el chocolate, si lo queremos volver más líquido, por ejemplo, algunas veces tienen esas fuentes como de chocolate donde cae el chocolate y bañan fresas. Para volverlo más líquido, ¿qué vamos a hacer? Si es cobertura, le vamos a agregar aceite vegetal. Y si es chocolate, le agregamos un poco de manteca de cacao derretida en el chocolate y así los hacemos más líquidos. Pero generalmente para esas fuentes utilizan es cobertura. Otra cosa también es que cuando el chocolate se nos va volviendo como un poco pastoso, también lo podemos aligerar con el aceite, o también, les voy a decir algo que no lo debería decir, pero bueno, cuando ustedes le agregan el colorante que no es, aunque no lo deberíamos hacer, si el chocolate se pone duro, lo que podemos hacer es agregarle unas goticas de lecitina de soya. La lecitina de soya es como un emulsificante, lo venden también en tiendas de repostería y eso ayuda a recuperar mucho el chocolate. Tip número 4, ojo cuando vayan a derretir el chocolate. Si lo vamos a derretir en microondas, que para mí es uno de los métodos que más uso, lo ponen en un recipiente plástico y lo van llevando de a 30 segundos al microondas y cada 30 segundos van a revolver con espátula para que haya movimiento. Si nosotros ponemos en el microondas el chocolate por 30 segundos pero no lo revolvemos, se va concentrando el calor en la mitad y ahí es cuando se quema. Por eso generalmente cuando nosotros derretimos mal un chocolate, en el centro cuando se quema hay unos grumitos. Esa es la caramelización de los azúcares que tiene el chocolate. Cuando lo vamos a derretir entonces, repito, en microondas 30 segundos, revolvemos de vez en cuando. Si lo vamos a hacer en baño María, tratemos que el agua del baño María no esté hirviendo cuando vamos a poner el recipiente con chocolate. ¿Por qué? Porque si el agua hierve mucho, se va el chocolate y ya sabemos que el agua con el chocolate lo corta. Otra cosa importantísima cuando vamos a derretir chocolate, nunca lo pongan directamente en el fuego. Eso es mortal, porque el fuego directo, el chocolate sube mucho la temperatura y se quema. Entonces, ojo con la temperatura para derretir chocolate. La temperatura máxima a la que puede llegar un chocolate está entre 45 y 50 grados. No necesitamos termómetro porque ya cuando aprendemos a derretirlo, ya a simple vista vemos que el chocolate está suficientemente líquido, pero nunca nos podemos exceder en el tema de las temperaturas. Nuestro siguiente tip es supremamente importante y es una de las dudas que más tienen los alumnos en clase, que por qué es tan difícil manejar el chocolate blanco y muchas veces lo dejan de usar porque se les quema muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un chocolate tiene más cantidad de azúcar, más fácil se quema. Cuando un chocolate se quema es que hay una caramelización de los azúcares y obviamente entre más azúcar hay, más caramelización tenemos. El chocolate blanco, que es por ejemplo acá tenemos cobertura blanca, tiene mucho azúcar. La cobertura o el chocolate son grasas, leche en polvo y azúcar. Entonces al tener tanta azúcar se quema más fácil, por eso hay que tener más cuidado. Pero si tenemos un chocolate o una cobertura semi amarga, esos generalmente no tienen azúcar o tienen muy poca cantidad de azúcar, entonces por eso aguantan más temperatura y el riesgo de que se queme es mucho menor. Entonces ojo con el chocolate blanco o el de leche porque son más susceptibles a que se quemen.
Para conservar el chocolate, acuérdense que la temperatura más o menos del ambiente debe ser más o menos de unos 20 grados, pero obviamente no todos vivimos en ciudades donde son 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Guardamos el chocolate en unas cajas, que no haya humedad, en una parte ojalá donde sea oscura, pero nunca lo vayan a meter a la nevera. La nevera le da humedad al chocolate y luego al derretirlo se nos empasta porque se nos corta. Vamos a guardarlo en un lugar seco, tapado, y que esté ojalá en un recipiente donde solo haya chocolate. El chocolate, como tiene tanta grasa, absorbe los olores donde él esté guardado, y si le guardamos, por decir, al lado de especies, nos va a quedar oliendo a eso. Entonces mucho cuidado en el tema de cómo lo van a guardar. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre la cobertura y el chocolate. Vamos a empezar primero por el chocolate. ¿Cuál es su diferencia? Y como lo llamamos en Latinoamérica, generalmente el chocolate es el que es a base de manteca de cacao, y las coberturas son las que son a base de grasas vegetales. En Europa es al contrario el nombre, pero vamos a hablar de cómo lo miramos aquí en Latinoamérica. El chocolate, en este caso tengo aquí dos en una tablita, y tengo uno de estos que es oscuro, pero es una tonalidad oscura un poco más clara, porque este se llama chocolate de leche. Tiene los dos ingredientes principales del cacao, que son la manteca y la cocoa en polvo, pero este le agregan leche en polvo y por eso es más dulce y es un tono más clarito. Acá atrás tenemos chocolate blanco. Supuestamente el chocolate blanco no se considera chocolate porque no tiene cacao, por eso es blanco. Pero este, a diferencia de la cobertura, tiene manteca de cacao. Entonces tiene un sabor residual a chocolate, dura menos porque no tiene cacao, y el cacao es antioxidante. Otra cosa importantísima, cuando vayamos a comer chocolate, comamos chocolate más amargo porque ese es más saludable por el antioxidante que tiene. Entonces acá tenemos chocolate blanco, chocolate de leche, y acá en otras dos tacitas tenemos unos chocolates ya más amargos. Acá tenemos del 59% y por acá tenemos uno que es del 70%. ¿Qué quiere decir los porcentajes del chocolate? El porcentaje, entre mayor sea, el chocolate es más amargo, y entre menor sea su porcentaje, el chocolate es más dulce. No quiero entrar muy a fondo en el tema de la teoría, simplemente estamos haciendo algo para que cuando estemos trabajando en repostería entendamos un poco qué chocolates debo usar. Ya luego, si quieren, se puede entrar uno a leer la teoría, pero lo más importante es que sepamos esto: mayor porcentaje, mayor amargo; menor porcentaje, más dulce. Hasta ahí entonces el tema del chocolate, y ahora vamos a ver los de las coberturas. La diferencia de la cobertura a diferencia del chocolate tiene que ver mucho con la grasa. Ya sabemos que esta es a base de grasas vegetales, esta es a base de manteca de cacao. La percepción en la boca es muy diferente. Los chocolates se derriten mucho más fácil en la boca, tienen un sabor mucho más suave y obviamente saben más a chocolate porque tienen la misma grasa del cacao. Mientras que las coberturas tienen un sabor más pastoso, más pesado, pero tienen una ventaja: no es tan pura la cobertura, pero sirve mucho para hacer decoraciones. Sobre todo los que vivan en clima caliente les va a servir mucho, porque si hacemos una decoración en chocolate en un clima caliente se derrite muy fácil, pero una decoración con cobertura aguanta un poco más por tener esa grasa vegetal que es más sólida. El tema de las coberturas, les recomiendo que no las utilicen mucho para postres, sino que ojalá utilizáramos el chocolate, que el sabor es más fino. A veces les da un poco de temor porque es costosa, entonces también podemos hacer mezclas entre el chocolate y cobertura para postres. Las coberturas hay tres. Las tres coberturas que hay son blancas, de leche y semiamarga. Muchas veces nos ofrecen esas tres variedades y no sabemos por qué solo hay tres, porque en el tema de cobertura nunca hay porcentaje como en el tema del chocolate. Aquí ya no existen los porcentajes, solo, como les digo, están esas tres. La cobertura semiamarga, por ejemplo, les da un poco de susto utilizarla, pero no les dé susto usarla porque la cobertura semiamarga no es amarga. Es amargo el chocolate, pero las coberturas generalmente son un poco más dulces, son más económicas, pero tratemos de aprender a usar más chocolate porque ya saben que el sabor es mucho más rico que la cobertura. El tema de las grasas es importantísimo y siempre se los he dicho, las grasas dan mucho sabor a las preparaciones, como por ejemplo cuando en una torta vamos a usar mantequilla. Por eso es fundamental que conozcamos que la diferencia principal de estas dos es la grasa, y siempre la grasa que es a base de manteca de cacao va a ser mucho más rico. Pero las coberturas para temas de decoración nos van a servir también y son mucho más prácticas. Les voy a mostrar el temperado. Yo sé que es un poco complicado cuando lo van a hacer porque como hay que pasarlo por 3 temperaturas se pueden enredar un poquito, pero no se preocupen, se los voy a mostrar. Generalmente no trabajo mucho bombonería, me gusta más el tema de la repostería,
Pero con este ejemplo que les voy a dar de temperado, vamos a hacer unas moneditas con naranja confitada, que me parece que queda esa combinación excelente. Así que ahí vamos con la explicación. El proceso que vamos a hacer ahora para el temperado se llama tableado. Este lo debemos hacer sobre una placa de mármol, ojalá, o sobre un mesón de granito también si lo tienen en la cocina. Para el tableado vamos a poner 3/4 partes del chocolate en el mesón y dejamos 1/4 parte de él en el recipiente. Miren que aquí tenemos 3/4 partes y aquí 1/4 parte en el recipiente. No necesariamente tiene que ser muy exacto, pero si no, sí, más o menos. Vamos a empezar a extender el chocolate. En el momento que derretimos el chocolate, él llega a una temperatura aproximada de 45-50 grados. No hay que tomarla, simplemente tenemos que mirar que el chocolate esté derretido y ya. Lo vamos a poner aquí en el mesón, lo vamos a mover. Si tienen termómetro, van a llegar aquí, en el chocolate que tenemos en el mármol, vamos a llegar a una temperatura de 27-28 grados. ¿Qué hacemos si no tenemos termómetro? Pues también hay un truquito viejo de chocolateros, que es ponerse un poco de chocolate en la boca, que la boca es muy sensible a la temperatura, y cuando ya lo sintamos frío, en la percepción a temperatura corporal, lo agregamos a este resto de chocolate. Si yo aquí tomo la temperatura, en este momento por ejemplo, tenemos 28 grados centígrados, que es lista la temperatura para yo poder agregarlo al otro. Entonces, cuando este ya está frío, lo ponemos aquí. Mételo más al centro. Listo. Aquí ya entonces incorporamos todo el chocolate que teníamos en la tabla a la 1/4 parte que nos había quedado ahí. ¿Por qué hacemos esto? Porque esa 1/4 parte que nos quedó estaba caliente. El que pusimos en el mármol ya estaba más frío. Al combinarse esas dos temperaturas, vamos a llegar a la temperatura ideal en la que debe estar el chocolate para trabajar. ¿Cuál es esa temperatura? 30-31 grados centígrados aproximadamente. Aquí vamos a tomar la temperatura con el termómetro y en este momento nos marca 32. ¿Qué es lo que yo hago acá? Moverlo un poquito más para que me vaya bajando esa temperatura. Yo les explicaba ahorita sobre todo cómo saber la temperatura con la boca, pero si quieren trabajar chocolate y hacerlo mucho más preciso, sí es mejor que tengamos un termómetro. Igual podemos conseguir termómetros de agujita, que esos no son muy costosos y son fáciles de encontrar. Para trabajar el chocolate idealmente sería sobre placa de mármol o granito. Si no lo tenemos, lo podemos hacer sobre mesón de acero, pero les recomiendo que compren una placa pequeña de mármol, que eso lo venden generalmente donde hacen las lápidas. Suena muy extraño, pero así es. Compran una placa chiquitica y ahí pueden trabajar. Miremos acá con el termómetro, estamos a 30.8, pero digamos que estamos ya a 30 grados, que es la temperatura ideal para trabajar el chocolate, entre 30 y 31 grados centígrados. Lo que voy a hacer es, como para mostrarles con este temperado, unas moneditas con naranja confitada. Aquí tengo el molde. En Europa hacen mucho estas moneditas y les dicen mendigos, pero los hacen con frutos secos. Yo hoy lo voy a hacer solamente con naranja confitada porque me parece que esa combinación es riquísima. Vamos a poner un poco de chocolate aquí. Recuerden que si el chocolate no se tempera, no solidifica. Y si solidifica,
después queda con unas manchas blancas y con poco brillo. Por eso es la importancia de temperar el chocolate, porque se solidifica y queda brillante. El brillo también tiene que ver con la grasa y la manteca de cacao da mucho más brillo que las grasas vegetales que tienen las coberturas. Entonces el temperado es fundamental, sobre todo en temas de decoraciones. Si van a hacer una torta de chocolate y le van a agregar chocolate derretido, en ese caso ya no hay que temperarlo porque ya él está mezclado con otros ingredientes. Esta es una naranjita confitada que la pueden hacer o la pueden comprar hecha. Si quieren le pueden poner nueces, que también da un crocante riquísimo. A mí me gusta mucho la chocolatería, pero así, un poco más rústica, un poco no tan estructurada ni tan cuadriculada como cuando se hacen los bombones de chocolate. Trabajar bombones de chocolate es algo muy bonito, pero creo que ya es para gente que es absolutamente dedicada al chocolate, y también podemos hacer cosas que sean un poco más fáciles, pero que tengan chocolate real, porque es importantísimo. Cuando vamos a comernos un chocolate como este, que es puro chocolate, que sea chocolate real. Espero que este video les haya gustado y sobre todo que les sirva, que es como el objetivo principal de estos videos, que les sirva bastante, que tengan trucos, teoría, tipsitos. Creo que en este video alcancé a explicar por encima, porque obviamente el tema del chocolate es muy extenso, pero más o menos que tengan como unos tipsitos de cómo utilizar el chocolate en repostería, y espero que practiquen y tengan en cuenta que lo mejor es el chocolate, pero sobre todo el chocolate real. También quiero agradecer a la Nacional de Chocolates, que ha sido una empresa colombiana que nos ha apoyado enormemente este año, ha estado conmigo, nos han dado un apoyo gigante, así que agradezco a ellos porque es una empresa muy bonita y pues por ellos en este momento estamos utilizando este chocolate tan delicioso que es 100% colombiano.